Bien, leer un lote de n números hasta que se introduzca el 0 o un número negativo. Y cuente o sume los números primos o no primos. Entonces, en este teclado vamos a introducir n números hasta digitar un número negativo o el 0. Por ejemplo, tengo aquí esta cantidad de números que vamos a digitar de este teclado. En eso consiste lo que son los lotes. Vamos a introducir una cantidad de datos diferentes de este teclado. En este caso vamos a introducir estos números hasta digitar un número negativo. El programa va a parar o va a terminar cuando digitemos un número negativo o 0. ¿Qué más nos indica? ¿No? Leer un lote de n números hasta que se introduzca el 0 o un número negativo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer de esos números que hemos introducido, de ese lote de números que hemos introducido hasta digitar el 0? Dice, cuente y sume los números primos y no primos. Entonces, quiere decir que vamos a verificar cada dato que hemos introducido de este teclado. Vamos a verificar si es primo o no es primo. Si es primo, lo sumamos y lo contamos. Si no es primo, de la misma manera, lo sumamos y lo contamos, ¿no? Bien, entonces vamos a introducir, por ejemplo, el 23 y verificamos si es un número primo. Para verificar si ese número es primo, sabemos ya el procedimiento, cómo verificar el número primo. Vamos a utilizar esta variable contador de divisores. Esto tiene que tener solamente 2 porque tiene que ser divisible por la unidad y por sí mismo. Entonces hacemos ese procedimiento cuando un número es primo. Un número es primo si se divide entre sí mismo y la unidad. Entonces verificamos si X es primo. Por ejemplo, para X estoy introduciendo el 23 y verifico si es primo. ¿Cómo lo hago? Voy a encontrar los divisores de este número. Tiene que ser la unidad y el mismo, ¿no? Entonces, el contador de divisores me va a permitir contar cuántas divisiones exactas tengo. Tiene que ser simplemente 2. Entonces, hago la división y encuentro el módulo 1 primero, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una variable contador que va a ir controlando esto, ¿no? 1, 2, vamos a dividir por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta 23. De eso que me importa, me interesa el módulo. Entonces decimos 23 módulo 1 es igual a 0 si el contador de divisores incrementa en una unidad, ya va a marcar 1. 23 módulo 2 es igual a 1, es igual a 1, ¿verdad? No es 0, entonces no contamos. 23 módulo 3 es igual a 2, no es 0, no contamos. 23 módulo 4 es igual a 3, no lo contamos porque no es igual a 0. 23 módulo 5 es igual a 3 también, no lo contamos porque no es igual a 0. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta 23 módulo 23, que es igual a 0. Entonces, solo estos dos son divisores, el 1 y el 23. Entonces, contador de divisores va a marcar en 2 cuando terminemos de hacer este procedimiento. Eso quiere decir que es un número primo. Entonces, vamos a entrar aquí a un bucle repetitivo para verificar si es o no es un número primo, buscando los divisores o las divisiones exactas. Entonces, como 23 es un número primo,
Vamos a utilizar una variable contador de primos que me va a permitir contar los primos. Como hemos encontrado que 23 es primo, entonces marca contador de primos en 1. Y vamos a utilizar una variable que va a ir acumulando la suma de los primos. Suma primo es igual a 0 inicialmente, pero voy a acumular este 23, es un número primo, ¿verdad? Suma primo va a ser igual a suma primo más x. Quiere decir que en suma primo voy a guardar 0 más 23. Y entonces, ¿cuánto tengo en suma primo? Tengo 23. Y he encontrado el primer primo y lo he ido sumando. Muy bien. Ya tengo un primo y lo hemos sumado. Ahora introduzco de este teclado el 3 y verifico si ese número es primo. Hago este mismo procedimiento, ¿no? Entonces lo que me interesa es saber cuánto tiene contador de divisores, cuántas divisiones exactas hay o cuántos divisores tiene. Entonces resulta que tiene 2, entonces 3 es un número primo. Y el contador de primos se incrementa en una unidad, ¿no? Va a incrementarse en una unidad este contador de primos. Ya me está indicando que tengo 2 primos. La cantidad de primos hasta este momento que tengo son 2. Y lo sumo, ese primo que he encontrado. Voy acumulando en suma primo anterior que es 23 más 3 y tengo 26. Muy bien. Ahora introduzco este valor de este teclado. Es el 4. Entonces, acá hago el mismo procedimiento, verifico si es primo o no. No es primo, entonces, contador de divisores se mantiene en 0. Bueno, tiene más, ¿no? Tiene 3 contadores de divisores, pero no es 2. Y no voy a incrementar contador de primos porque no es primo. No voy a sumar a los primos, no estoy acumulando porque no es primo. Sin embargo, voy a utilizar el contador de no primos porque me interesa también saber cuántos no primos tengo. El contador de no primos inicializa en 0 y cada vez que encuentre un número no primo lo cuenta. Por eso aquí está marcando en 1, porque se va a incrementar en una unidad. Contador de no primos más 1. Y también voy a utilizar esta variable suma de no primos. Es un acumulador. Y en suma de no primos voy a guardar suma de no primos más el valor que tiene x. En este momento tiene 4. Entonces en suma de no primos voy a guardar suma de no primos que es 0 más lo que tiene x que es 4. 0 más 4. Entonces suma de no primos tiene en este momento 4. Está acumulando los no primos. Muy bien, voy a introducir para x también otro dato del lote. Y es 11, ¿no? Entonces verifico si este 11 es primo. Entonces va a hacer todo este procedimiento, ¿verdad? Verifica y resulta que el contador de divisores tiene 2 y quiere decir que este es un número primo. Entonces contador de primos se incrementa en una unidad, ya tiene 3, se incrementa en una unidad. Y va a acumular en SP, en suma de primos, va a acumular suma de primos que tenía anteriormente 26 más el 11. Entonces tengo ahí 37. Suma de primos tengo 37. Muy bien, voy a introducir para X el 6. Y verifico si este 6 es primo, no es primo. Entonces, no incrementa el contador de primos, tampoco acumula. Como es no primo, el contador de no primos se incrementa en una unidad, que lo está contando. En suma de no primos, voy a guardar suma de no primos más X. Entonces voy a tener suma de no primos, tenía 4 más 6, tengo ahora 10 acumulado. Muy bien. Para X voy a introducir un número negativo. Y entonces ahí no verifica nada, simplemente va a terminar el algoritmo. Como es un número negativo, va
terminar ahí el algoritmo. Si introduzco acá el 0 también, ¿no? Tiene que terminar el algoritmo. Entonces, ¿qué estoy esperando como salida de datos? Contador de primos. Hemos encontrado que tenemos 3 primos. La suma de primos es 37. Contador de no primos es 2. Y la suma de no primos es 10. Entonces vamos a construir el algoritmo para este ejemplo. Vamos a leer n números en un lote de n números. Vamos a realizar o verificar si un número es primo. Si es primo lo contamos y lo sumamos. Si no es primo igual lo contamos y lo sumamos. Entonces vamos a hacer el diagrama de flujo correspondiente para ese ejemplo. Y nos apoyamos siempre en nuestro programa Autoflujo. Lo podemos hacer también de forma manual. Bien, acá vamos a utilizar lo que es la estructura do while. Vamos a iniciar el algoritmo. Aquí estamos utilizando la estructura do while. Sabemos que la estructura do while, la verificación de la condición lo hace al final del algoritmo. Muy bien. Entonces vamos a leer, habíamos indicado un valor para n, digo para x, un valor para x, que es uno de los lotes de los números. Habíamos leído el 23, entonces va a verificar si 23 es mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces verifica. Sabemos que este algoritmo lo que va a hacer es verificar si un número es primo o no. ¿Qué hace? Contador de divisores se inicializa en 0. Un for de este igual a 1 hasta x, el incremento de 1 en 1. Por ejemplo, hasta 23, habíamos dicho, x tiene inicialmente 23. Y igual a 1 hasta 23. Y va a verificar 23 módulo 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces va a contar, ¿no? Contador de divisores más 1. Sale y vuelve aquí. Y vale 2. X módulo 2 es igual a 0. 23 módulo 2 es igual a 0. No. Y vale 3. X módulo 3 es igual a 0. No. Y vale 4, x módulo 23 módulo 4 es igual a 0, no. Y vale 5, 23 módulo 5 es igual a 0, no, viene por no. 23, y ya vale 6, ¿no? 23 módulo 6 es igual a 0, no. Y vale 7, 23 módulo 7 es igual a 0, no. Y así sucesivamente hasta llegar al 23. Lo último que va a tomar i es el número 23. 23 menor o igual a 23, sí, la última vez ingresa. 23 módulo 23 es igual a 0, sí. Contador de divisores va a ser igual a contador de divisores más 1. 1 más 1 es 2, ¿no? Y pregunta, contador de divisores es igual a 0, sí. Digo, es igual a 2, sí, es cierto. Entonces es un número primo. Va a contar, contador de primos va a ser igual a contador de primos más 1. Y lo va a sumar. En suma de primos voy a tener suma de primos más x. Y pregunta, ¿no? X es mayor a 0. Nuevamente pregunta, 23 es mayor a 0, sí.
vuelve. Y digitamos el siguiente valor, 3. 3 mayor a 0, sí. Va a verificar o va a encontrar aquí las divisiones exactas. Es 2, es cierto. Contador de divisores es igual a contador de igual a 2. Y entonces contador de primos se incrementa en una unidad. Ya vale 2. Suma de primos va a ser 23 más 3, que es 26. Vuelve y pregunta, 3 es mayor a 0, sí. Introduce el siguiente valor, que sería 4, y verifica, 4 mayor a 0, sí. Verifica si es un número primo, es un no primo, entonces lo va a contar, contador de no primos más 1. Ya tenemos un no primo y lo va a sumar, lo va a acumular. Vuelve acá, pregunta, 3 mayor a 0, sí. Digo 4 mayor a 0, sí, ¿verdad? Aquí introduce el siguiente valor, 11. 11 mayor a 0, sí. Verifica si es un número primo, sí. Exactamente, es un número primo. Es un número primo, entonces lo va a contar, ¿no? Ya tenemos aquí 3 primos. En suma de primos, es suma de primos más 11, 26 más 11, 37. Sale y pregunta si 11 es mayor a 0. Sí, es mayor a 0. Esto estamos preguntando hasta que se digite el número negativo. 11 mayor a 0, sí. Vuelve y voy a introducir el 6. Verifica mayor a 0, sí. Entonces empieza a buscar sus divisiones exactas. 6 no es primo. Contador de divisores es igual a 2, no, falso. Contador de no primos va a ser igual a contador de no primos más 1. En realidad está encontrando 2 no primos. Suma de no primos va a ser igual a suma de no primos más X. Va acumulando, ¿no? 4 había acumulado más 6 es 10. Sale y pregunta 6 mayor a 0, sí. Vuelve y introducimos de este teclado ahora el menos 3. Menos 3 mayor a 0, no va a verificar si es primo o no. Sale de ese if. Y menos 3 mayor a 0, no termina el algoritmo porque hemos digitado un número negativo. Y va a imprimir para contador de primos 3, suma de primos 37, contador de no primos 2 para nuestro ejemplo y suma de no primos 10. Bien, ejecutemos. Vamos a ejecutar. El primer dato que vamos a introducir para X es 23. El siguiente dato vamos a introducir 3. El siguiente dato es 4. El siguiente es 11. El siguiente es 6. Introducimos un número negativo para que termine el algoritmo, menos 3. Y aquí me está mostrando para contador de no primos 3. Suma de no primos, digo contador de primos 3, suma de primos 37, contador de no primos 2 y suma de no primos 10. No son valores separados esto por si acaso. Esto corresponde a 3 números primos. La suma de esos 3 números primos 37, contador de no primos 2, suma de no primos 10. Y bien, todo el procedimiento que ha realizado es este, ¿no? Ha tenido que hacer todo, el del 23 ha ido verificando, ¿no? Y contador de divisores tiene 2. Lo mismo ha realizado para 3. Verifica si es un número primo o no, lo acumula. Y todo este procedimiento ha realizado lo mismo para 4, si es primo o no primo. Para 11, si es primo o no primo, lo suma y lo cuenta. Para 6 de la misma manera. Y finalmente introducimos el menos 3.
Aquí va contando cuántos no primos tenemos y va acumulando. Muy bien, tenemos ahí nuestro algoritmo. Podemos probarlo para otros ejemplos si deseamos. Y lo podemos ir codificando, ¿no? Ahora vamos a NetBeans y lo vamos a codificar. Entonces vamos codificando en NetBeans. Ya. Bien, aquí importamos siempre porque tenemos datos que estamos introduciendo de este teclado. En el programa principal creamos la variable de entrada de tipo escáner que me permite introducir datos de este teclado. Acá tengo que declarar todas las variables que voy a utilizar. Voy a utilizar la variable X que me permite introducir datos de este teclado, contador de divisores en 0, contador de primos también inicializo en 0, suma de primos en 0, es el acumulador de los primos, y contador de no primos en 0, que va a ir contando aquí los que no son primos. Suma de no primos igual en 0, y también tengo la variable i, ¿no? El i es donde está el for. Vamos ahí a utilizar en la estructura for, donde me permite verificar si un número es primo o no. Me permite encontrar la cantidad de divisores que tengo. Bien, aquí lo que voy a hacer es mandar un mensaje al usuario, introducir un número del lote. O introducir los números del lote. Aquí sería introducir los números del lote. Entonces voy a la estructura do while. Sabemos que debemos empezar con do, la estructura do while. Dentro de la estructura do while tengo todo esto, ¿no? Por eso estoy abriendo llave acá y estoy cerrando aquí. Y aquí estoy verificando la condición. Aquí estoy verificando la condición si X es mayor a 0, ¿no? Y siempre el do while terminamos con un punto y coma. Muy bien, ahora tengo la estructura if. Acá primero tengo que leer cada vez un dato para X, ¿no? Introduzco un número entero para X. Pregunto si ese X es mayor a 0. Si es mayor a 0, fíjense, este if por verdad
está realizando todo este procedimiento. Por eso abro llaves y cierro llaves acá por verdad. Entonces voy a inicializar contador de divisores cada vez en 0 porque va a ir verificando los diferentes datos. Tengo la estructura for desde i igual a 1 y menor o igual a x y más. Y por verdad de for, como la estructura for tiene estas dos instrucciones, verifica, ¿no? X módulo y es igual a 0 y el contador de divisores se incrementa cada vez en una unidad. Luego pregunta si este contador de divisores es igual a 1 para ver si es primo. Entonces, si eso es cierto, sabemos que ese es un número primo. Por verdad, en contador de primos va a ser igual a contador de primos más 1 y suma de primos va a ser igual a suma de primos más x. Por else de este if, de este if, por falso, tengo también dos instrucciones, abro y cierro la llave. Contador de números primos es igual a contador de números primos más 1. Y suma de no primos va a ser igual a suma de no primos más x. Muy bien, todo ese procedimiento realizamos. Finalmente lo que hacemos es mostrar la cantidad de números primos es contador de primos. Y la suma es suma de primos. También voy a mostrar la cantidad de no primos y la suma de no primos. Nuevamente voy a ejecutar este ejemplo. Y vamos a ejecutarla para los mismos valores que hemos trabajado, ¿no? Introducir los números del lote. El lote de números tiene 23. Tiene el valor de 3. Bueno, voy a introducir 4. Internamente ya está haciendo la verificación correspondiente. Introduzco el 11. Igual está haciendo la verificación correspondiente y lo está sumando si es primo o no primo. Lo está contando también. Introduzco el 6. Hasta introducir un número negativo o 0. Ahí tenemos la cantidad de números primos es 3 y la suma de números primos es 37. Cantidad de números no primos es 2 y la suma de números no primos es 10, ¿no? Este mismo ejemplo podemos introducir, hasta introducir el número 0 o negativo. Habíamos introducido el negativo. A ver, vamos a probar lo mismo. El número es 23, el 3, luego introducimos 4, 11, 6 y ahora 0. Es lo mismo, ¿no? Hasta introducir un número negativo o 0. Me sale para números primos, tengo 3. La suma de números primos es 37, la cantidad de no primos es 2 y la suma de no primos es 10. Les voy a pedir